Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. El ADN fue aislado por primera vez en 1869 por Friedrich Mischer, pero la estructura del doble hélice del ADN no se descubrió hasta 1953. Durante esas 8 décadas, el mundo experimentó transformaciones radicales. 2 guerras mundiales devastaron el planeta, la población global creció en aproximadamente 1.000 millones de personas y las modas pasaron de los elaborados corsés victorianos a los estilos más funcionales y modernos. Normalmente los avances en la ciencia son paulatinos, sin embargo, en ocasiones ocurre un cambio tan significativo que marca un salto diferencial. Soy Natalia Hernández y esto es Inteligencias. Inteligencias, un podcast de Google producido por Podium Podcast. Episodio 4. Inteligencia científica. Un día cualquiera en mi laboratorio, pues yo llego por la mañana y me tomo un café y a la hora de comer o a la hora de cenar, pues ya el ordenador nos ha dado ya muchísimos candidatos nuevos con los que poder jugar, ¿no? Entonces es realmente como un patio de recreo para un científico como yo. César de la Fuente, destacado investigador y líder de Machine Biology Group en la Universidad de Pensilvania, lleva más de una década buscando nuevos antibióticos a los que los microorganismos no hayan aprendido aún a sobrevivir. Con su visión innovadora lucha por evitar que, tal y como pronostican las Naciones Unidas, las enfermedades farmacoresistentes causen 10 millones de muertes anuales en 2050. Sus ayudantes, la IA y el Deep Learning. Yo recuerdo cuando propuse usar la inteligencia artificial en el ámbito de la biología, ¿no? En este caso para diseñar y descubrir nuevos antibióticos, que la gente pensaba que estaba loco, ¿no? Porque el consenso de la época, esto fue hace ya pues más de una década, era que la biología era un ámbito demasiado caótico, demasiado complejo, con demasiadas variables, como para que una tecnología computacional, una computadora, pudiera tener un beneficio claro, ¿no? Yo creo que quizás porque era más joven de aquella, pues junto a mis colaboradores, pues básicamente continuamos en ese proyecto y al final fuimos capaces, cuando estaba en el MIT, de diseñar un antibiótico que luego lo sintetizamos y fue efectivo en reducir infecciones en modelos de ratón de relevancia preclínica, y eso pues abrió un campo completamente nuevo, ¿no? Muchos otros se han unido a este campo, están empleando y desarrollando herramientas computacionales para el diseño y el descubrimiento de nuevos antibióticos, y cada vez hay más publicaciones en este campo, está creciendo, está madurando, y yo creo que es una gran satisfacción, ¿no? Después de tantos años donde la gente no creía que esto pudiese ser posible, es una satisfacción después de tener que sufrir ahí durante unos años, pues que sea ahora pues digamos lo que hace la mayor parte de la gente, ¿no? Está incorporando cada vez más herramientas computacionales. Pese a las reticencias iniciales, César ha conseguido expandir las fronteras de la investigación molecular gracias a las nuevas herramientas digitales, y tanto es así que hoy la IA está presente en muchas organizaciones científicas, como por ejemplo el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC. Carlos Fernández es director del Grupo Estructura de Ensamblados Macromoleculares de este centro de referencia en España. Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, en primer lugar, hemos escuchado al investigador César de la Fuente hablar de cómo la IA ha revolucionado la investigación en su labor científica. ¿Estás de acuerdo con lo que has escuchado? Si te refieres a que si la IA ha cambiado la forma de trabajar en nuestro laboratorio, te respondo que sí, claro. Nuestra especialidad es la biología estructural, la rama de la ciencia que se ocupa de desvelar la estructura tridimensional de las moléculas biológicas, proteínas y ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Y conocer esta estructura es relevante para comprender cómo funcionan, pero también para desarrollar nuevas aplicaciones tanto biotecnológicas como biomédicas. Antes de la llegada de la inteligencia artificial, obtener la estructura de una proteína nos llevaba muchos años de trabajo. Y ahora
en la actualidad, gracias a las herramientas desarrolladas en distintos laboratorios del mundo, obtener estructuras de forma experimental suele llevar meses, con lo que el tiempo de trabajo en realidad se ha reducido pues entre 3 y 10 veces. Como puedes imaginar, un cambio muy importante. Decía César, nos contaba, cuando voy a tomarme un café y vuelvo, aquello es como un patio de recreo, ¿no? Carlos, vosotros trabajáis con la herramienta AlphaFold. Hay que recordar que los científicos Demis Hassabis y John Jumper, investigadores de Google DeepMind, ganaron el Premio Nobel de Química en 2024 por el revolucionario trabajo que llevaron a cabo. Explícanos en tu caso cómo os afecta y sobre todo queremos saber por qué es tan disruptivo, para aquellos que no entendemos mucho de ciencia. A ver si logro explicarlo de manera sencilla. AlphaFold es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial beneficia la investigación. Como he contado antes, la biología estructural nace a mediados del siglo XX. Tú has mencionado la estructura del ADN al principio de tu intervención. Esa fue la primera estructura y ese fue el punto de partida de esta ciencia que nosotros hacemos. Y también las primeras proteínas, mioglobina y hemoglobina, su estructura fue obtenida aproximadamente en esos años. Hasta la llegada de AlphaFold, es decir, en 70, 80 años de investigación, se habían obtenido la estructura de unas 200.000 proteínas, la milésima parte de todas las proteínas existentes, y de pronto llega AlphaFold y de un solo plumazo consigue predecir con muy alta precisión la estructura de esos 200 millones de proteínas que existen. Esto fue en 2022 y 2 años más tarde, el año pasado, en 2024, sacaron una nueva versión capaz de predecir ya no solo la estructura de las proteínas individuales, sino de los complejos que forman entre ellas, ¿no? Por tanto, una auténtica revolución. Carlos, ¿por qué es tan revolucionario conocer la proteína? Explícanos, porque pues, sí, a lo mejor nos hemos perdido por el camino. Vale, lo relevante aquí es que esta herramienta nos permite avanzar mucho más rápido, pero también hacernos nuevas preguntas. Conocer, como he explicado en una de mis intervenciones anteriores, conocer la estructura de una proteína es esencial para comprender cómo funciona, ¿vale? Cuál es su actividad dentro de nuestras células. Si somos capaces de comprender eso, podremos más adelante intentar modular esa actividad para, por ejemplo, curar una enfermedad o para llevar a cabo otro tipo de acciones sobre, por ejemplo, organismos patógenos, como en el caso que ha explicado César de la Fuente, ¿no? En tu caso concreto, en el CSIC, estáis investigando la enfermedad del sueño en los países del África subsahariana. ¿Cómo AlphaFold os ayuda y de qué manera es vuestro trabajo en el día a día? Sí, ese es precisamente uno de los proyectos de nuestro laboratorio que nos tiene muy atareados, y es investigar este parásito, el que provoca la enfermedad del sueño, como tú has mencionado, que se llama trypanosoma. ¿De acuerdo? Usamos la microscopía electrónica combinada con la herramienta de inteligencia artificial para develar estructuras experimentales de los complejos proteicos que son esenciales para que ese parásito provoque la infección y el desarrollo de la enfermedad. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué aplicaciones usamos? Pues, por ejemplo, redes neuronales que aceleran el análisis de las imágenes de microscopía, o AlphaFold, es decir, las predicciones de AlphaFold, para ir mucho más rápido en la obtención de esas estructuras experimentales. Pero últimamente queremos dar un paso más y para eso estamos intentando desarrollar nuestras propias herramientas de inteligencia artificial para ahora diseñar moléculas químicas capaces de bloquear la acción de las proteínas y así bloquear el desarrollo de la enfermedad. ¿Vale? Actualmente existen fármacos para los estadios iniciales de la enfermedad, pero no para los estadios finales, y cuando esta enfermedad se diagnostica tarde ya es letal en un gran número de casos. Por lo tanto, es esencial desarrollar nuevos fármacos. Eso, Carlos, entiendo que a partir de ahí se desarrolla el fármaco. Eso es. Lo que nosotros hacemos es intentar con la inteligencia artificial proponer moléculas químicas capaces de unirse a la proteína y bloquear su actividad, y esos son los compuestos que ahora se van a ensayar en el laboratorio para ver si efectivamente bloquean la acción de la proteína y, mucho más importante, si paran la enfermedad. Carlos, y aparte de la investigación en torno a la enfermedad del sueño, ¿de qué manera AlphaFold y el CSIC trabajan para intentar avanzar en otro tipo de enfermedades? ¿Qué otras aplicaciones puede tener esta herramienta? Pues concretamente en nuestro grupo nos dedicamos a otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, en colaboración con empresas estamos intentando desarrollar nuevos fármacos para tratar cáncer también.
optimizar los fármacos ya existentes para el tratamiento del cáncer, y ahí empleamos también herramientas de inteligencia artificial. Y también hacemos un proyecto algo más a un lado, pero en el que tenemos dedicada a una persona para hacer algo similar a lo que intenta César, es decir, desarrollar nuevos fármacos con una estrategia diferente a la que él emplea, pero también con algoritmos de inteligencia artificial. El tiempo corre siempre en contra de los desafíos de la ciencia. En este ámbito la IA es particularmente útil, como nos comentaba nuestro experto, gracias a su capacidad para procesar y analizar cantidades masivas de datos más rápidamente y con más precisión que los métodos tradicionales. La IA que hemos desarrollado en mi equipo nos ha permitido acelerar de manera dramática el descubrimiento de antibióticos. De hecho, anteriormente, con métodos tradicionales, pues se tarda muchos años, ¿no? Unos 6 años en descubrir candidatos preclínicos. Estos son métodos tradicionales en los que vas alrededor de la naturaleza y tomas muestras de aguas y muestras de suelos e intentas purificar ingredientes activos en esa materia orgánica, que es un proceso pues de prueba y error, ¿no? Y yo te digo, pues este proceso puede llevar muchos años, más que el tiempo que se tarda en completar un doctorado, por ejemplo. Y hoy en día con la IA pues hemos desarrollado métodos que nos permiten descubrir cientos de miles de antibióticos en una cuestión de horas. En lugar de tener que esperar años, pues en unas horas el ordenador es capaz de descubrir muchísimos nuevos moléculas candidatas. Y de hecho, en un día cualquiera en mi laboratorio, pues yo llego por la mañana y me tomo un café, y a la hora de comer o a la hora de cenar, pues ya el ordenador nos ha dado ya muchísimos candidatos nuevos con los que poder jugar. Hasta ahora AlphaFold ha predicho más de 200 millones de estructuras proteínicas, casi todas las proteínas catalogadas conocidas por la ciencia, y ha ahorrado hasta 1.000 millones de años de investigación gracias a sus estructuras de bases de datos. En definitiva, la eficiencia y la rapidez que aporta la IA es clave para avanzar en la ciencia, pero también lo es para la medicina. Por ejemplo, la startup Tucubi optimiza la gestión de datos de pacientes, permitiendo intervenciones más oportunas y mejorando la calidad de la atención médica gracias a la inteligencia artificial. María González es su CEO y nos lo explica. Tucubi nace con el objetivo de conseguir una sanidad que sea accesible, que sea eficiente y que sea efectiva. Y para eso lo que tenemos que conseguir es aumentar las capacidades de los profesionales sanitarios que tenemos a día de hoy. Hace poquito salía un informe que decía que dice que España tiene a día de hoy un déficit de 100.000 enfermeras y que una de cada 4 se está planteando dejarlo. Cada vez hay más demanda, cada vez hay más pacientes que necesitan atención y simplemente no hay suficientes profesionales sanitarios. Y eso lo vemos en el día a día, en las listas de espera, malos resultados en salud, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que creamos es una inteligencia artificial que es segura, que es clínicamente validada, que lo que hace es devolver tiempo a los profesionales, que hace parte de las tareas que tienen que hacer en el día a día, que es tener conversaciones con los pacientes, bien de seguimiento, bien para entender cómo están y referirlos al mejor profesional, y les devolvemos tiempo e información para que puedan priorizar a los pacientes que más lo necesitan y que su tiempo va a tener un impacto más alto en resultados de salud. Y te pongo un ejemplo de un proceso que en este caso sí que la mayoría son pacientes más mayores. De hecho, creo que la persona más mayor con la que he hablado, Lola, tiene 102 años, y que es el seguimiento de un paciente crónico después del alta. Imagínate un paciente que tiene un EPOC o una insuficiencia cardíaca y le dan el alta. Según las guías clínicas, lo recomendable es hacer un seguimiento cercano, por lo menos los primeros 30 días, para ver que si todo está bien y conseguir que el paciente no vuelva al hospital, no reingrese. Pero la realidad es que muchos centros, muchos hospitales están muy hasta arriba. Entonces, pues tienen que priorizar atender al paciente que está en el hospital a poder hacer el seguimiento en casa. Pero es que hay que hacerlo. Entonces, lo que hace Lola es, en el momento en el que se hace el alta, empieza un plan de cuidados. Le llama a las 24 horas, le llama a las 72 horas, le llama a los 7 días. Y también puede recibir llamadas de ese paciente para ver
ves cómo se encuentra. Si el paciente estaba bien hoy que le ha llamado, pero mañana se encuentra mal, puede llamar a Lola y decírselo. Entonces no depende de los picos de carga que puedan tener los equipos clínicos. Y básicamente en esa conversación, Lola lo que hace es seguir una guía clínica, ¿no? Pues ¿qué hay que preguntarle a un paciente de insuficiencia cardíaca para entender si está bien o no está bien. Y la mayoría suelen estar bien, pero es que no puedes saber quién está bien o no si no hablas con ellos, ¿no? Entonces lo que permite es hablar con todos y luego le dice a los equipos clínicos del hospital, que tienen tiempo limitado, cuáles son los pacientes que necesitan su intervención. Por ejemplo, que están teniendo fiebre, que se les están hinchando muchísimo las piernas. Y ahí es donde ya entra el equipo clínico y es lo más eficiente y lo más efectivo posible. Carlos, ese ahorro de tiempo y de recursos del que nos hablaba María o César, ¿cómo se traduce en tu campo? ¿Puede tener un impacto, por ejemplo, en la rentabilidad o en el acceso de los avances científicos, especialmente también en países en desarrollo? ¿De qué manera? Pues esto es lo que nosotros pensamos y la razón por la que queremos utilizar la IA para resolver problemas a los que hasta ahora no se había prestado atención. La enfermedad del sueño es una enfermedad desatendida. Eso quiere decir que no se invierte dinero porque no es del todo rentable. Entonces, efectivamente, el uso de la IA puede ayudar a mejorar la vida de muchas personas en estos países, ¿eh? Pero para que haya una verdadera democratización de la investigación científica es importante dotar a estos países de varias cosas. Principalmente yo diría que dos. Una buena formación en programación con inteligencia artificial para que los científicos que trabajan allí puedan también ayudarnos, porque ellos conocen de primera mano cuáles son los retos que afectan. Y la segunda sería dotarlos de capacidad computacional para poder desarrollar estas herramientas. Tú hablas de la enfermedad del sueño, que es la que estáis investigando en el CSIC, pero es que además esta herramienta está siendo utilizada por comunidades científicas de todo el mundo para luchar, por ejemplo, contra la malaria o para desarrollar fármacos precisamente de enfermedades como esta que mencionas, que quizá están un poco olvidadas. Haciendo una investigación así rápida, hemos visto que más de 2 millones de científicos en 190 países se benefician de estas predicciones. Es muchísimo. ¿Qué significa para vosotros que sea de código abierto? Es algo así como que compartes una receta, ¿no? Y a partir de ahí pues se puede mejorar, ¿no? Por otros. Justamente, sí. Y esto es fundamental para el progreso científico. Cada vez que se publica un resultado científico siempre se acompaña de ese protocolo, esa receta, que permite, por un lado, reproducir el experimento por otros científicos. Es una manera de validar y consolidar que ese resultado es auténtico. Y por otro lado, como mencionabas, optimizar lo que se ha conseguido. Así que, evidentemente, que sean de código abierto es esencial para acelerar el progreso. Si vamos más allá y miramos a lo que puede venir en este progreso que estamos presentando hoy, sí que me gustaría un breve comentario sobre lo que hemos visto que ha presentado recientemente Google, Willow, ese chip cuántico que en menos de 5 minutos realizó un cálculo que llevaría a uno de los superordenadores más rápidos de hoy día unos 10.000 trillones de años. Es casi inimaginable, ¿no? Pero sí que me gustaría saber qué papel podría tener, en este caso, la computación de alto rendimiento en el desarrollo científico. Sé que es mirar mucho al futuro, pero bueno, las herramientas se están ahí, se están desarrollando. Bueno, me gustaría dejar claro que la computación cuántica no es mi especialidad, se trata de un avance, pero se trata de un avance realmente espectacular. Y según yo he entendido, no solo ha conseguido este rendimiento extraordinario que seguro va a ser aprovechado por muchísimos científicos para avanzar en sus investigaciones, sino que además ha reducido enormemente lo que se llaman errores cuánticos, con lo cual las predicciones que hace y los cálculos que hace pues son bastante fiables, ¿no? Y esto permite hacer operaciones que antes eran imposibles, lo que abre nuevas vías para problemas muy complejos que se presentan en la sociedad. Bueno, no sabemos cuál será la próxima frontera que pueda derribar, en este caso, la inteligencia artificial. Lo que sí que tenéis claro en la comunidad científica es que la sinergia entre la inteligencia humana y la de las máquinas promete transformar nuestras sociedades y mejorar muchos aspectos de nuestra vida. Yo creo que hoy en día te quedas obsoleto si no incorporas elementos computacionales a cualquier proyecto científico. Y en mi laboratorio, por ejemplo, pues tenemos una
colaboración muy estrecha entre las máquinas y los seres humanos, que son los científicos del laboratorio, donde tenemos la ventaja de emplear GPUs, ¿no? Máquinas que tienen una gran capacidad para procesar datos, y luego pues tenemos a la inteligencia humana en el laboratorio, ¿no? La gente que tengo hoy en día, ¿no? que viene de muchos lugares diferentes, que piensa de manera diferente. Por ponerte un ejemplo, pues tenemos ahora gente de ingeniería informática, gente de química, de biología, de ingeniería, de microbiología, todos trabajando juntos, ¿no? Entonces es un orgullo y un placer cada vez más poder integrar, ¿no? la inteligencia humana con la capacidad de las máquinas. Decía César, todos trabajando juntos. Carlos, ¿tú cómo te imaginas el futuro de la investigación? A ver, los últimos avances en inteligencia artificial han demostrado que las máquinas pueden realizar tareas complejas mejor y más rápido que los humanos. Y esto de alguna manera nos ha bajado los humos, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo, como especie. Pero no debemos olvidar que los humanos somos muy buenos en otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, la generalización, el razonamiento causal, la verbalización abstracta, el plantear nuevas preguntas. También la comunicación y, muy importante, la ética. Por tanto, el trabajo conjunto entre los seres humanos, en este caso aplicado a la ciencia, pues los científicos de los que hablaba César, y las máquinas, pues es beneficioso para hacer una ciencia de mucha calidad, pero también y sobre todo para hacer una sociedad mejor. Pues Carlos, muchas gracias por tus respuestas y también por tu trabajo. Y hasta aquí este capítulo de Inteligencias. Gracias por acompañarnos. Inteligencias, un podcast de Google producido por Podium Podcast.